La Marcha por la Vida es un movimiento nacido del amor. Amas a tus familias, amas a tus vecinos, amas a nuestra nación y amas cada niño nacido y no nacido porque crees que la vida es sagrada, que cada niño es un regalo precioso de Dios. Amigos, la vida está ganando en Estados Unidos, porque el amor salva vidas. ¿Y sabes qué? Mientras marchas por la vida, tu compasión, tu persistencia, tu activismo y tus oraciones están salvando vidas. Nous allons aujourd'hui marcher de l'ombre à la lumière, pour rappeler qu'il y a une loi au-dessus de la loi positive, qui dit à la... Un pays qui tue ses enfants perd son âme. Nous ne voulons ni avortement, ni euthanasie, ni tri, ni congélation, ni manipulation de l'embryon. Soyons forts, nous aurons la victoire parce que nous défendons la vérité. No admitir utilizar nuestros conocimientos médicos nunca contra las leyes de la humanidad. Tener el absoluto respeto por la vida humana desde la concepción hasta su finalización. Que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir. Que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer. Que viva la vida, no conseguirá que paremos de bailar. Y estamos aquí para defender el derecho a la vida. Es el derecho fundamental y inalienable de todo ser humano, de toda persona. Esto lo visualizo yo mucho con un árbol que el derecho a la vida es el tronco fundamental y las ramas son el resto de los derechos. No conseguirá que paremos de bailar. Que viva la vida. Saludamos a todos los que se encuentran en sintonía del especial de Betel Informa. Hemos acabado de ver unos videos que nos muestran la manifestación de la población en distintos países del mundo, ya que esta actividad conocida como la Marcha por la Vida es una gran fiesta que se celebra en toda la población. Hay un deseo profundo de salvar al niño concebido, aquel que tiene la amenaza de morir en el vientre de su madre por estas leyes del aborto. Nosotros en esta oportunidad vamos a conversar, tengo aquí unos invitados en el set, vamos a conocerlos en estos momentos. ¿Cómo estás? Estamos con Aldo Llanos, él es educador, es filósofo también y ha escrito muchos artículos a través de las redes sociales. Bienvenido al programa, Aldo. Bueno, para mí es nuevamente un honor estar con todos ustedes y a la distinguida teleaudiencia de estos programas que hacen mucho bien a mucha gente y que no deben dejar de hacerse. Y bueno, nosotros el día sábado hemos tenido también esta fiesta en nuestro país, la Gran Marcha por la Vida. Tenemos a Silvana Ricalde, es comunicadora social y vocera también de la Marcha por la Vida Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? Gracias por la invitación. Asimismo nos acompaña en esta oportunidad Patricia Ventura, es una pedagoga muy reconocida en nuestro país y va a estar compartiéndonos también parte de su testimonio. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Sandra. Voy a dar un mejor. Asimismo contamos con la presencia de María Luisa Hoyos. Ella es presidenta de Educar es de Padre, también vocera de Con Mis Hijos No Te Metas, que participó en esta actividad de manera muy masiva. Gracias por acompañarnos, María Luisa. Muchas gracias por estar juntos aquí compartiendo esta marcha tan trascendental para el Perú. Para comenzar, Silvana, cuéntanos esta experiencia tan fresca que tenemos de la marcha realizada el día sábado. Ha sido una fiesta, totalmente. Han participado 800.000 personas, ya todos ustedes saben, han estado presentes, me imagino. Hemos recorrido pues desde la avenida Brasil, desde el punto de Javier Prado de la Brasil, hasta abajo, hasta la Costa Verde. Ha sido una fiesta, ha sido una oportunidad para recordarle nuevamente a la gente lo importante que es defender la dignidad de la persona en todas sus etapas, ¿no? No solamente desde el momento de la concepción, sino hasta el final. Son más de 40 cuadras que ha durado todo este recorrido. Así es una oportunidad también para conocernos entre nosotros. Hemos podido conocer durante todo el recorrido distintos colectivos, parroquias, personas que van y se suman, y no necesariamente todas católicas, fíjate.
fíjate. También hay gente que no cree en Dios, es atea, pero está presente. Esto es el signo de que la defensa de la vida es como tal, como derecho humano, es transversal a cualquier creencia, a cualquier cosa que nos pueda quizás hasta separar incluso. Hay personas que creen que esto es solamente de la gente que tiene fe, y no es así. Esto es una marcha que, en la que interviene gente de todo tipo, ¿no? Hemos visto la participación de la juventud en un gran número, Aldo. Tú trabajas mucho con adolescentes. ¿Cómo ha sido la respuesta de tus alumnos? ¿Cómo has visto el sentir de ellos de querer formar parte de esta actividad? Bueno, para la mentalidad millennial, que es un poco el público, por así decirlo, objetivo en esta parte de la conversación, fuertemente marca el tema afectivo, el tema sensible, lo que significa la vida. En general, yo creo que hay mucha aceptación, se puede ver a través de las redes sociales, se puede ver no solamente en diversos blogs donde mucha gente puede escribir, y esto es una muestra pues de que es esta guerra cultural, por así decirlo, pero que no deja de ser una fiesta en sus expresiones, se está ganando. Hemos visto en la introducción de este programa cómo se han estado realizando marchas por la vida en distintas partes del mundo, y si tú te das cuenta, la gran mayoría de personas que la integran son adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, eso es una muy buena señal. En diversos países las legislaciones se están modificando, se están legislando a favor de lo que significa la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta el punto final, y yo creo que se ha avanzado bastante. Sí, realmente ha sido muy hermoso durante la transmisión del programa. Hemos visto los rostros de alegría de parte de los participantes, familias enteras, incluso algunos que han celebrado el cumpleaños allí, en las calles, marchando, ¿no? Es algo muy, muy hermoso. ¿Cuál ha sido su experiencia? Usted también estuvo allí, pudo dar algunas declaraciones para el Canal de la Vida. Compártanos. En realidad ha sido una marcha muy conmovedora, porque también han asistido madres. Por ejemplo, en el caso de una amiga me dice: Patricia, esta marcha la verdad que me conmueve, porque perdí un bebé, tuve una pérdida involuntaria, un aborto involuntario, y realmente significó tanto en mi vida, marcó tanto mi vida, que estoy aquí presente, y yo vengo por esa experiencia. Fíjate, o sea, no solo que vamos de diferentes creencias, iglesias, colegios, sino que también personas que han tenido una experiencia y quieren participar en esta marcha porque valoran la vida. Hay algo muy hermoso que se notó en este año en particular, y es que no solo han participado los colegios eclesiásticos, sino también hemos visto las pancartas, la promoción de esta marcha en los colegios públicos. Y hablando de este punto de la educación, María Luisa, la institución que presides realiza un trabajo muy importante, porque el nombre mismo que llevan lo implica, ¿no? Educar es de padres. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Sí, creo que la necesidad que tenemos los ciudadanos de preservar lo que dicen las leyes, porque si se empieza a transgredir las leyes de una nación, realmente puede suceder situaciones tales como las que unas semanas atrás escuchábamos que habían sucedido en el Reino Unido, como las de Alfie Evans, este niño que lamentablemente fue desconectado porque las leyes de género de su país hicieron que este niño ya no viviera con un respirador, sino que más bien estas leyes le aplicaran y le retiraran este respirador. Este niño luchador vivió unos días más, ¿no? E inclusive estas leyes privaron a sus padres de que este niño pueda ser tratado fuera del país. Entonces uno se pone a analizar. Esto fue una noticia que tocó el corazón de todo el mundo, y esto no queremos que suceda en nuestro país. Cuando el ciudadano entiende cuál es su deber de alzar la voz cuando la vida es amenazada, es lo que sucede, como lo que ha sucedido el 5 de mayo de este año, y como viene sucediendo ya casi 7 años en el Perú. Y esta tarea que tuvimos el día sábado, a diferencia de lo que dijo el Ministerio de Educación, que se lo llegamos a decir al ministro personalmente, fue una sorpresa para nosotros, porque díganme ustedes, si no es formativo decirle al niño: respeta las leyes de tu nación. Esas leyes van a amparar la vida de un concebido,
Eso es verdaderamente enseñar para siempre, educar para la vida. Y eso es lo que necesita nuestra nación. Esta respuesta de la población, Silvana, multitudinaria este día sábado, de alguna forma no se ha dado a conocer como debiera en los medios de comunicación. Y bueno, no creo que ocurra solo en el Perú, ¿no? Eso pasa en todos los países donde la sociedad entiende y sale en defensa de la vida a través de estas marchas, pero sin embargo, esa manipulación que hay, ¿no? Esa transversar la información, porque más se ponen a hablar de lo que hemos leído, del tráfico que ha ocasionado toda esta manifestación en las calles, pero no realzan lo que realmente está diciendo la población a través de su participación a lo largo de todas esas horas que han marchado por la Avenida Brasil. Efectivamente, Sandra, mira, yo como comunicadora hago un análisis y una, digamos, me duele un poco, ¿no? Efectivamente, a mí me duele un poco porque la función de un comunicador es justamente facilitar el que las personas se formen una idea, una opinión real, poder llegar al hecho y poder traducirlo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, en el país nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver en algún programa informativo, no sé, no voy a decir nombres, pero donde se debata o que se entienda qué es lo que pasa en el momento de la fecundación, dónde empieza la vida. Eso es ciencia, eso no es un invento. Entonces, yo digo, ¿dónde está ese periodismo que debiera de hacer que las personas, sobre todo los chicos en los colegios, puedan trabajar estos temas, puedan interiorizar y reflexionar? Ahora, si bien es cierto que esto es un tema que va a pasar acá y en cualquier otro país por los intereses que tienen las empresas, ciertamente, como todo, es un gran reto y a la vez es una oportunidad, porque todos los retos son una oportunidad. ¿En qué sentido? Al no tener la cobertura de los medios masivos, las personas se dan cuenta que detrás siempre hay una gran agenda. Hay un gran interés de que este tema no parezca. ¿Y por qué? Ahí nos damos cuenta que es una situación en la cual las personas tenemos que estar de pie y tenemos que hacer que la gente se lo plantee desde adentro, desde lo más profundo. No solo desde las ciencias de la bioética, ¿no? También desde las ciencias humanas. Es decir, por ejemplo, yo compartía con unos amigos la otra vez qué es lo que está pasando en la televisión peruana, qué es lo que pasa desde siempre, ¿no? Estamos distraídos constantemente. Los problemas de fondo no nos importan. Estamos más distraídos en otros temas. ¿Y eso por qué? ¿No? O sea, eso pasa porque hay detrás algo que siempre está pretendiendo que estés distraído. Entonces, la manera de reengancharnos con las cosas importantes es justamente haciendo un stop y pensar, ahora, ¿qué es lo que a mí me toca como ciudadano? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mi país ahorita? Y es ahí donde nosotros, como voceros, la gente que está de pie, como aquí las invitadas, tenemos la oportunidad de contagiar, de comunicar, de decirle a la gente con la que estamos, ¿no? Entonces, pues nada, ese es el reto. El reto es saltar esa valla, a pesar de que en años anteriores no ha habido tanta cobertura de medios. Este año por lo menos la prensa sí ha cubierto un poco, al menos en sus primeras caras, a diferencia de otros años. Evidentemente hay canales de televisión que no lo van a sacar y no van a tocar el tema, a pesar de que ha habido muchísima gente que ha ido. Pero desde aquí, por ejemplo, nosotros hablando de este tema y entre nosotros, amigos y todo, podemos comentarlo y podemos ser testigos de lo que hemos vivido, ¿no? Es importante lo que mencionas. Y ese mismo día, el sábado 5 de mayo, no solamente en el Perú se salió a las calles, sino también en Colombia, en el Reino Unido. Vamos a ver los siguientes videos. Fazendo parte dessa marcha pela vida. E eu queria dizer para você que esse é um momento muito importante da nossa sociedade, a luta contra o aborto, dizendo não ao aborto e dizendo sim à vida. E a gente está levantando essa bandeira aqui. Estou aqui com meu filho
E porque eu disse sim para a vida, ele veio ao mundo. Estamos con Inglaterra, estamos con Perú, 50 ciudades de Colombia y cada vez ampliamos más la red para unirnos a proclamar y defender la vida. No al aborto, no a la eutanasia, respeto a la mujer. Abre tu corazón. Elige la vida. Abre tu corazón. Defiende la vida. Colombia y el Reino Unido también celebró la Marcha por la Vida el mismo sábado, mientras nosotros aquí disfrutábamos de esta fiesta que se ha desarrollado en nuestro país. Hemos visto cómo cada año se ha ido incrementando el número de participantes y hay algo muy notorio también que se resaltó en esta actividad, y es que así como vemos en las imágenes que desarrollan Marchas por la Vida, la que tiene mayor cantidad de personas que salen a las calles es la que se desarrolla en el Perú. Nosotros vamos a ver en estos momentos lo que fue la Marcha por la Vida. Tenemos un resumen de imágenes de lo que se celebró este sábado aquí en nuestro país. Lucharemos en las calles y en las plazas, en la costa, en la sierra y en la selva. Lucharemos en los ministerios, en el Poder Judicial y en el Congreso. La vida se defiende. La patria potestad no se negocia. La vida es libertad. Que vengas conmigo a gritar por el derecho a nacer. No podemos permitir que se nos imponga una ideología de muerte, del aborto. Necesitamos seguir trabajando, tú, yo y todos los peruanos, en defensa de la vida del no nacido. Debemos decir en privado y en público, ahora y siempre, sin desmayar, sí a la vida, no al aborto. Vamos a defender la vida. Si retas el camino. La defensa de la vida no es un tema político, es anterior a la política. Mi vida no la decide un partido político, no la decide un alcalde. Al Estado le decimos, protege la vida, apoya a la familia, destierra el aborto y viva la vida. El Perú se ha convertido en una referencia mundial, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, en defender la vida del niño concebido en el vientre de su madre. Por el derecho a nacer, las calles yo tomaré. Hoy yo te quiero pedir que vengas conmigo a gritar. Por el derecho a nacer, las calles yo tomaré. Alrededor de 4 horas que duró toda esta marcha en nuestra capital, que hizo un número de 800.000 personas en la capital y alrededor de 200.000 en las ciudades de provincia, donde también salieron a las calles con todo este colorido. Nosotros vamos a regresar luego para hablar acerca de la reacción de quienes pues no están a favor de la vida y más bien exigen que se legalice el aborto en nuestro país. Regresamos con estos comentarios. Bien, estamos de regreso en el especial de Betel Informa, hoy hablando de la gran marcha por la vida que se desarrolló en nuestro país, esta actividad multitudinaria que expresa el sentir de nuestra población. Estamos aquí con los invitados, entre ellos Patricia Ventura, que tiene una historia muy importante que compartir con nosotros acerca del valor que tiene la mujer que le dice sí al niño que tiene en su vientre. Patricia. Bueno,
Muchas gracias. En realidad me costó mucho poder realizar este testimonio, pero bueno, lo hice y este es el testimonio. Mi madre tuvo, bueno, 2 hijos antes, tuvo el tercer embarazo y ella estaba con problemas económicos, con mi papá, también problemas matrimoniales, entonces en realidad era la situación muy difícil para tener un tercer hijo. Ella decidió abortar, entonces tomó hierbas, pastillas y aún así, bueno, yo seguía aferrándome a la vida, ¿no? Luego hacía mucho esfuerzo físico, demasiado esfuerzo, pero aún así no podía abortar. Decidió junto con mi padre asistir a una persona para que practiquen el aborto. Sin embargo, les dijo que no podía porque ya el feto era, o sea, el bebé era muy grande y podía perder la vida. Entonces ellos decidieron continuar con el embarazo. El parto fue muy difícil, tuvo pérdida de líquido amniótico, estuvo con aproximadamente 3 días con mucho dolor y el parto fue podálico, es decir, nací de pie, lo cual es muy difícil y es muy riesgoso porque podría haber tenido un problema, pues apneas o secuelas muy duras. Cuando nací fui la niña más amada porque realmente vieron, después de 2 varones, tener una niña. En realidad mi vida fue llena de bendiciones y mucho amor. Alguna secuela supongo que tuvo que quedar respecto a eso. De los intentos, porque era una niña bastante inquieta, ¿no? Era una niña hiperactiva, a veces los profesores me llamaban la atención, me jalaban la oreja, me paraban en la esquina. ¿Y cómo es la vida, no? Yo me dedico a niños con dificultades, ¿no? Soy directora del Centro Internacional de Logopedia Ventura, donde vienen niños de diferentes países, niños hasta de Europa vienen, de España, de Londres. Ahora tenemos un niño de Japón que justamente muchos de ellos han tenido una historia de vida muy parecida a la mía. La mamá que tenía frente a mí me empezó a contar que ella había tomado pastillas, hierbas, que hizo mucho esfuerzo físico y que encima la niña nació, tuvo un parto podálico. Entonces a mí se me caían las lágrimas y me decía, pero ¿por qué lloras? Yo decía, es que estás contando la historia de mi vida. Y frente a mí vi una niña sentada en una silla de ruedas con parálisis cerebral. Y yo sentí en ese momento como Dios me había regalado o me había sanado y me había dado una nueva oportunidad, porque tenía seguro una misión para mí. Y bueno, ¿quién pensaría que esa niña tan inquieta, hiperactiva, que casi no nace, que casi no nace, que casi me quitan la oportunidad de vivir? Hoy sería autora de 6 libros, soy conferencista internacional y recibo niños de diferentes países. ¿A cuántos niños has atendido hasta ahora? Uf, de verdad, cientos. Viene, por ejemplo, ahora ya nos ha confirmado un niño que viene de Barcelona, que tiene autismo, viene un niño de Londres, ya tiene los pasajes aéreos comprados. Tengo una mamá que tuvo una historia parecida, me contó su historia y este niño también había querido ser abortado. Yo le dije, en realidad ellas podrían gastar muchísimo dinero en terapias, pero me dije, mira, yo voy a hacer mi trabajo, pero te pido que por favor, tú que eres católica, evangelista, cristiana, no importa, pero ve y pide a Dios que te perdone por esos momentos, ¿no? Por esos intentos de aborto hacia tu niño y pide la sanación para tu hijo. Esa mamá se fue y me hizo caso, se fue a la parroquia y después ella tenía un niño que tenía el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y después de un año esa madre viene llorando y me dice, Patricia, gracias. ¿Sabes qué? Dios ha cambiado el diagnóstico de mi hijo. Ahora mi hijo tiene déficit de atención. Es el nuevo diagnóstico del neuropediatra. Realmente entonces, vemos cómo es difícil saber qué es lo que va a desarrollar o este niño cuando se le da la oportunidad de nacer, de qué manera va a aportar a nuestra sociedad más adelante. El caso de Patricia lo explica muy claramente. Ella es
Un instrumento muy importante para nuestra sociedad para ayudar a muchos otros niños a que puedan desarrollar bien esta habilidad del habla y algunas otras dificultades en las que se presenta. Realmente, Patricia, te agradecemos por venir y contar esta historia que no es muy conocida por los demás, porque piensan, pues, siempre se habla de que no, que si viene va a sufrir, o porque si ya tiene algún mal congénito también, y no se le niega la oportunidad de ver la luz de esta tierra. Hay otro testimonio también de alguien que vio la publicidad de la Marcha por la Vida hace 4 años atrás, si no me equivoco, Cristina Barreto. Vamos a verlos en estos momentos, porque esta actividad que se hace, esta salida a las calles, impacta en nuestros vecinos, impacta en todo lugar por donde se está publicitando, y se puede lograr con tan solo una publicidad el resultado que se dio con Cristina Barreto. Hola, mi nombre es Cristina y en esta oportunidad les vengo a contar algo, mi testimonio. Una fecha como las de ahora, mientras la Marcha por la Vida se iba preparando para lograrla en el 2013, pues yo pasaba por un momento muy difícil. Me enteré de que estaba embarazada y pues las cosas no eran nada fácil, no eran nada sencillas. No tenía nada estable con el papá de mi hijito, y pues eso y otros factores me estaban inclinando a tomar la peor decisión que hay en esos casos, ¿no? Es decir, en no tenerlo. Ya estaba casi decidida y, ¿saben? La red social, el Facebook, lo tengo en el celular siempre, y bueno, una amiga vi que lo tenía en su perfil, y yo le di like, ¿no? Le puse me gusta a esa página, y mientras pasaban los días y yo no sabía qué hacer, y ya estaba a punto de tomar la peor decisión que hay en estos casos, pues mientras yo estaba en esa incertidumbre de no saber qué hacer, cada vez que abría mi celular, cada vez que abría mi Facebook, pasaban cada imagen de su página de ustedes, de Marcha por la Vida, cada imagen que venía con un mensaje de Dios, que venía un mensaje diciéndole sí a la vida, y muchas personas comentaban, y me hacía pensar, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Sin duda alguna, Dios usó a la Marcha por la Vida para decirme a mí que yo no era nadie para decirle no a ese regalo que Él me mandaba, ¿no? Entonces, como usó a varias personas, mis amigos, mis hermanos, entonces solamente me quedó aceptar lo que se venía, y también recordé algo, ¿no? Recordé algo que es muy mío, pero también se los vengo a compartir. Soy la última de 6 hermanos, y cuando mi mamá salió embarazada de mí, pues también pasó lo mismo que yo. También pensó en no tenerme, por la situación que había pasado con mis 5 primeros hermanos, que fue muy difícil. Entonces, cuando salió embarazada de mí, pues pensó igual que yo, ¿no? Pensó en no tenerme. Es más, ya tenía fecha y todo programado para que esas personas que no se llaman médicos pues hagan ese trabajo. Mi mamá tuvo la fuerza que yo la tuve hace un año y decidió solamente tenerme. Y aquí estoy yo, y ahora aquí tengo a mi Alvarito. Solamente les puedo decir a todas las jóvenes, a todas las chicas que pueden pasar por lo mismo que yo, que simplemente no les importe lo que venga y le digan sí, Yo sé que es responsabilidad de nosotras y todo, pero solamente piensen que es algo que viene de Dios. Simplemente eso, es algo que viene de Dios, y que a las cosas de Dios no se le puede decir que no. Así como yo, dile sí a la vida tú también. Ese pequeño niño ya tiene 4 años actualmente, estuvo con su madre también en la Marcha por la Vida 2018, hubiera querido estar aquí con nosotros, pero no le fue posible, así que hemos pasado
el video de su testimonio. ¿Cuántos casos como el de esta muchacha se puede haber repetido en este año, en este 2018? ¿Cuántas personas que estaban pensando en optar por el aborto se han detenido y han recapacitado y le han dicho sí al niño que llevan en su vientre? Silvana, en los años que vienes participando en esta actividad tan preciosa que desarrolla en nuestro país, casos como el de Cristina y muchos otros deben haber llegado a ustedes en cantidad. Pues la verdad que sí. Lo bueno es que ahora con las tecnologías tenemos mayor amplitud y podemos llegar a más cantidad de gente, y no solamente por las tecnologías, sino que además ahora, como el tema es un tema que mundialmente ha cobrado mucha importancia porque hay mucha gente que está a favor del aborto, entonces hay más gente que se lo cuestiona y se lo pregunta. Y cuando sucede eso, pues tienen las redes sociales, tienen para compartirlo, y la Marcha por la Vida es se difunde bastante por las redes sociales, ¿no? Ahora, yo quiero, si me permites, Sandra, yo quiero dar un pequeño mensajito, ¿no? Para todos los jóvenes que nos ven en este programa, que no tengan miedo de compartir en redes sociales lo que hacemos en la marcha, que no tengan miedo de dar su opinión, porque hay mucha desinformación. Yo venía comentando justamente después de la marcha, yo empecé a compartir mis cosas, ¿no? Lo que había pasado, y mucha gente que está en mi red social, que comparte conmigo, yo leía cosas que me quedaba atónita. Por ejemplo, decir que promover el aborto es pro vida porque con el aborto seguro salvamos la vida de las mujeres, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo vas a decir que...? Como buscando confundir, ¿no? Exacto, mucha confusión. Entonces los jóvenes, sobre todo, no quieren meterse en camisa de 11 varas y prefieren mejor no comento, no pregunto, porque si no me van a decir, me van a etiquetar. Y no, yo convoco a los jóvenes que se interesen, que lean, que se preocupen por comprender qué hay antes, en qué momento, desde qué momento somos seres humanos, desde qué momento empieza la vida, porque eso no es un tema de ahorita, eso no se debería ni debatir, eso es ciencia. Sí, vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Linares. Él es abogado, miembro del estudio Antonín Scalia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Muchas gracias. Lo importante también de todo esto es que ha habido una respuesta multitudinaria de parte de la población peruana, pero también aquellos que están digamos, a favor del aborto y quieren que se despenalice totalmente en nuestro país, se manifestaron a través de este medio tan común donde la mayoría hoy con libertad puede expresarse, y es a través de las redes sociales. Tenemos la primera publicación de los llamados Padres de la Patria, que es verdad que a veces nos asombran con la forma de pensar que tienen y lo que publican a través de las redes sociales. Vamos a ver el comentario del congresista Alberto de Belaunde. Dice allí: la realidad de ninguna marcha cambiará. Las mujeres seguirán abortando en nuestro país de forma clandestina. Su criminalización lo único que hace es que las mujeres pobres mueran al hacerlo en condiciones insalubres, y con las fotografías de estos letreros, esta publicidad que hay por las calles de Lima, donde pues con ese nombre de atraso menstrual ponen los números, ¿no?, de estos centros clandestinos. ¿Qué pueden decir ustedes acerca de esta manifestación de este congresista cuando ve que hay tanto número de gente en las calles hablando acerca del valor de la vida, del derecho a la vida? Sin embargo, saca este comentario de esta manera, como que es en vano, es por gusto lo que hagan, porque igual esto no va a cambiar la situación. Empezamos contigo, Aldo. Bueno, el argumento es una falacia de generalización apresurada. ¿Por qué razón? Porque del mismo modo yo podría argumentar de que no deberíamos hacer ninguna marcha contra políticos corruptos, porque corruptos siempre habrán y siempre seguirán corrompiéndose. Entonces, si nos damos cuenta, el enunciado es el mismo y por lo tanto no aplica. Entonces, ahí lo que vemos pues es un intento de desesperación. Este tuit, que después se compartió mucho por las redes sociales, estuvo bastante rebotado, pero sí, pues lo que demuestra claramente es un falso argumento que es fácilmente rebatible. Ahora, lo que tendría que poner en hincapié está en que, ojo quien lo dice, es un congresista.
Segundo, de que tranquilamente otros congresistas pudieron haberle retuiteado y contestado de una manera sencilla. Tercero, mucho a veces desde los ambientes en que defendemos la vida pensamos de que estos son argumentos y publicaciones hechas por gente de izquierdas, pero lo que estamos viendo es que es un congresista que es más bien de derecha liberal, y también nos estamos olvidando de que también hay otra agenda ahí, la agenda liberal. O sea, nos hemos dedicado mucho de repente a enfocar esta batalla cultural en términos de dialéctica con los de la izquierda, cuando también debemos prestarle mucha atención a la derecha liberal porque también está incluido dentro de su agenda. Ahora es importante la manifestación de la sociedad a través de estas actividades, pero es en el Congreso donde finalmente se definen las leyes. Doctor Linares, ¿qué puede comentar usted? Bueno, yo quisiera rescatar primero lo siguiente. La marcha por la vida significa una oportunidad de ejercer el derecho, la garantía de la libertad de expresarse, de la libertad de expresión en cuanto que existe una represión, bien, en el Ejecutivo. No solamente ya estamos ante situaciones, bien, de estigmatización social vía redes, sino que también estamos ya encontrando, bien, presiones muy fuertes dentro del aparato estatal contra personas que manifiestan su apoyo a, por ejemplo, la Marcha por la Vida o la institución de la familia, bien, y entonces estas personas no podrían de ninguna manera, bien, salir a marchar con una asociación de enfermeras, con una asociación de médicos, con una asociación de abogados, por más que quisieran, porque las represalias serían inmediatas. Bien, entonces la Marcha por la Vida es una oportunidad de ejercer esa libertad, de manifestarse, bien, y de gritar pues que la vida es un derecho y es un valor absoluto. Y eso me parece importante rescatar. Tenemos, y ya refiriéndome a su pregunta, en el Congreso pues lamentablemente existen personas que llegan al mismo sin discurso o con un discurso totalmente diferente y luego tienen una agenda bien perniciosa. El señor de Belaunde, bien, llega con qué discurso. Llega diciendo que no come pollo, que no roba cable, bien, en ningún momento dijo que iba él a tener una campaña antiabortista, bien, y antifamilia, o desde sus puntos de vista progresista o liberal, bien, nunca, porque sabía que con esas verdades no llegaba a ningún sitio. Sin embargo, no, tuvo un discurso etéreo, tonto, llega con apoyo de quien sí sabían los objetivos que tenía y luego pues tiene una agenda, digamos, única o muy preponderante. Tenemos además de él al señor Bruce, exactamente, que tiene, digamos, un poco más de puntos en agenda, bien, porque es un político, pero también el mismo discurso, eso de la parte liberal y, bueno, un montón de desinformados, y además la parte de la izquierda, ¿no? Indira Wilka, Marisa Glave, son conocidas por algo que ellos en general nos imputan a nosotros, que somos, digamos, retrógradas, que no tenemos fundamentos, que somos fanáticos. Yo digo, ¿están hablando de nosotros o de ellos? Porque ellos no tienen ningún fundamento. Cuando vamos a la esencia, a los puntos básicos, no tienen argumentos, carecen totalmente de argumentos. Sin embargo, sí se van a casos límites, expresan estadísticas, hablan de abortos clandestinos, de una suma enorme. Si son clandestinos, entonces, ¿de dónde sacan la data? Es una contradicción. Bien, estamos llenos de falacias, no solamente, sino de mentiras descaradas. Estamos llenos de un aparato estatal, bien, que está sometido a alineamientos internacionales, bien, o de gente que simplemente quiere estar en el Estado como trampolín para luego trabajar en ONGs
o en organismos internacionales. Es algo que hemos notado, ¿no? Como claro, por ejemplo el exministro de Educación. Tenemos más publicaciones de las redes para comentar, porque nos han sorprendido, así que nos vamos a ir un brevísimo corte y regresamos con ellos. Estamos de regreso aquí en el especial de Betel Informa. Estuvimos comentando acerca de las publicaciones en redes sociales de quienes defienden el aborto y buscan legalizarlo en nuestro país. Tenemos la publicación en estos momentos de la congresista Indira Wilca, que también se manifestó sobre esta marcha por la vida. Dice allí, niñas de 8, 10, 12 años violadas por el padrastro, el tío, el hermano, niñas que callan durante meses por temor y vergüenza. Si terminan gestando, este es el mensaje para ellas. Necesitamos decirle a las niñas todo lo contrario, que es su cuerpo, que no se toca. Eso referente a una banderola que se puso un día antes de la Marcha por la Vida, donde el mensaje es: no es tu cuerpo, es tu hijo. Aldo, ¿querías comentar antes de la pausa ahora con este mensaje? Sí, quería comentar dos cosas, ¿no? Porque en la segunda parte de la publicación del congresista de Belaunde también vemos una cuestión que se llama uso del lenguaje performativo. En filosofía eso lo desarrolla un filósofo progresista llamado Michel de Foucault. ¿De qué trata esto? Trata de que tú empiezas a repetir constantemente frases o eslóganes con cifras que muchas veces no coinciden con la realidad, a tal punto que es como a suerte de performance del teatro, ¿no? Tú lo ves tantas veces que terminas pensando que eso va a ser siempre así. Es decir, lo que van repitiendo constantemente va quedándose como si fuera ya un hecho fáctico y después pasa a ser tomado por todos como si fuera la mera realidad. Entonces, ese tipo de técnica lo está utilizando él y también lo está utilizando la congresista Wilca, es de estar repitiendo siempre una suma que Dios sabe cómo las han conseguido, pues si hablamos de abortos clandestinos, son clandestinos, ¿no? O sea, ¿cómo lo has podido medir para empezar, ¿no? Para empezar eso, y lo segundo es estar repitiéndolo machaconamente una y otra vez. Y el último punto es que acá vemos claramente que esta agenda es una agenda bifronte. Es decir, tenemos por un lado a la izquierda, con los postulados que vemos de la congresista Indira Wilca y todos los que le siguen, y por otro lado tenemos la derecha liberal. Es decir, que también siguen estos postulados a favor de una agenda pro aborto. En estos momentos, ¿por qué razón lo padecemos? Bien, ¿qué cosa es una agenda liberal? Lastimosamente en el Perú estamos viviendo un gobierno y están sumándose gobiernos de corte neoliberal. En los gobiernos de corte neoliberal hay tres poderes fácticos: el poder económico, el poder político y el poder de los medios de comunicación. En condiciones normales, en condiciones equilibradas de gobierno, estos tres deberían estar girando alrededor de un eje axial que es el poder político. Pero ¿qué ocurre en un gobierno neoliberal? Está desordenado, teniendo al poder económico como centro. El poder económico es el que coloca los candidatos, lo vemos en el caso de Odebrecht. Al poder neoliberal lo que le interesa es simplemente la libertad como valor máximo y la total autonomía de las personas de cualquier valor. Ahora, los medios de comunicación deberían ser los medios que, por así decirlo, valga la redundancia, deberían ver de que el poder económico no ocupe y sea el poder tras el telón, detrás del poder político. Pero si el poder económico ha dominado y está dentro del poder de los medios de comunicación, entonces esto se transforma en una dictadura. Es ahí en las cuales programas como este es prácticamente revolucionario, pero del buen sentido de las palabras, una buena revolución, y hacia ello también debemos seguir apuntando. Y las redes sociales cumplen esa función. A pesar de que todavía no estamos padeciendo tanto los cortes que están pasando en otros países con redes sociales como Facebook, porque ya le pusieron el pare ahí en Estados Unidos, por las redes sociales yo animaría, como dijo Silvana, a todos los jóvenes de que puedan expresarse sin temor, sin vergüenza, y retuitear buenos posts, colocar en tu muro alguna interesante entrevista o un artículo muy interesante para que esto se siga pasando y tengamos respuesta ante
ante esto? Tenemos también las palabras del congresista Daniel Abu Ghataz. Bien, ahí dice, deberían meter a la cárcel a los infelices que han hecho el día de hoy un infierno en la ciudad. Dicen que es por la vida, ¿de quién? De Satanás, lo dice con una forma irónica, ¿no? Silvana, ¿qué le podías responder tú a esta publicación? Yo ante este tipo de publicaciones, la verdad cuando los leo, simplemente prefiero no hacerles caso, porque en realidad es entrar a discutir con pelea de sordos. Cuando hay argumentos que sí tienen un trasfondo de manipular, porque eso claramente es burla, pero cuando yo leo que, por ejemplo, colocan frases y palabras que puedan llevar a la confusión, yo creo que ahí sí es bien importante, como mencionaba Aldo, el poder hacer que la gente vea y se informe con artículos, con entrevistas, con intervenciones en los congresos. Por ejemplo, hay muchísimas intervenciones en congresos por parte de diputados, gente que es provida. En Guatemala hay un senador que es increíblemente claro, que hablan sobre estos temas y que es importante difundirlo. Sobre todo el hecho de poder aclarar de manera muy sencilla y básica qué cosa es lo que estamos defendiendo. Los comunicadores también en los medios tienen pues opinión, ¿no? Y tienen muchos seguidores y hacen sus publicaciones o sus conceptos lo hacen suyo también. Tenemos, por ejemplo, la declaración de Luciano López Flores. Vamos a hacer lo que fue retuiteado por Milagros Leiva. Aquella mujer avasallada por acto atroz de una violación tiene todo el derecho de no traer un ser al mundo que ella no pidió. Nadie tiene que imponerle un derecho ajeno al suyo. Es intensificar el ultraje, es condenar ambas vidas. Exigirlo no es una cuestión de fe, es fanatismo. María Luisa, ¿es fanatismo lo que se desarrolla, la respuesta de la población a salir a las calles? Justamente estas son las reacciones opuestas. Siempre nos catalogan como si fuéramos nosotros los opositores, los violentos, los retrógradas, los agresivos, y vemos que en las redes es lo que recibimos. Si yo recibo un mal, que a nadie se le desea un acto tan violento y tan aberrante como es una violación a niñas, y justamente las estadísticas arrojan que son pues casi un 85% que se dan en un entorno familiar. No voy a devolver el mal que me hacen con un mal aún peor, que las estadísticas arrojan que es aún más traumático para la persona que ha sufrido una violación, el tener que recurrir al aborto. Pero sin embargo, es esto lo que se enseña a través de las redes, el devolver la agresión que te han hecho con una agresión más grande. Esto es señal de que justamente los medios, ¿no?, como vimos también el día domingo, ¿no?, arremetieron contra la marcha, ¿no?, porque es muy sencillo tener pues todo el set de televisión, ¿no?, y en televisión nacional decir, ¿no?, estas manifestaciones están en contra de algo que no existe, ¿no?, como la llamada ideología de género, que una vez más la negaron en televisión nacional. Y esto no es real. Por eso mucha gente se confunde y hay que rebatir las redes, como bien los chicos han dicho acá, porque confunden opinión pública con poder judicial, con leyes. Y esto es algo que tenemos que denunciar, porque a muchos comentarios llegan a pensar pues que es cierto. Bien, tenemos otras publicaciones como la de René Gastelumendi. Dice ahí, las marchas deberían ser para defender derechos y no para restringirlos. Doctor Linares, ¿se está restringiendo derechos con esta marcha por la vida? ¿Se busca restringir derechos? A ver, yo primero me oriento a decir lo siguiente. En una oportunidad, René Gastelumendi me entrevistó respecto de un asunto de mi especialidad y lo vi una persona, digamos, amable, ¿no?, con buen trato. Rescato de muchas personas
que tienen una postura contraria a la vida, que no son, digamos, no nos tienen inquina, que no odian, pero que están profundamente equivocados. Creen hacer el bien, creen que existen derechos superiores a la vida. No se han tomado la molestia o no han investigado, no han leído, ¿bien?, lo que significa un valor absoluto, ¿bien? O sea, se dice que es, bueno, el consabido argumento de que el concebido pues es parte o no es parte, es parte del cuerpo de la mujer, ¿no? Y que por lo tanto la mujer puede disponer del mismo, ¿bien? Pero si ahí comenzamos a pensar y decir, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ese ser qué cosa es? ¿Qué va a hacer después? ¿Qué es en ese momento? Es un ser humano en formación, ¿bien? Pero es distinto, no parece. Y cuando nace, o sea, yo no me parezco en el momento en que fui alumbrado, o sea, soy distinto totalmente. Sin embargo, conservo mi esencia, ¿bien? Esas cuestiones básicas no las saben o superponen y dicen, no, la mujer tiene derechos, ¿bien? Y ahora, eso es una corriente... Los derechos sexuales y reproductivos son inventados, son creados o están desde mucho antes. Hay gente que está confundida con eso también. Claro, no existen en realidad. Son productos de ideología, son productos del marxismo reacomodado, digamos. Claro que sí, claro que sí. Bien, el neomarxismo cultural, el feminismo, el progresismo en general, bien, tiene esas banderas. Simplemente es crear conflicto, bien, para desarmar a la sociedad y exacerbar los conflictos que pudiesen haber, y toman distintas banderas. El paquete viene completo, ¿ah? O sea, quien es pro aborto, bien, es pro LGTB, es pro indigenismo, es animalista, es ambientalista al extremo, ¿no? Exactamente, pro drogas, o sea, es un paquete completo, es un sistema de cultura, de vida alternativa, pero que les han vendido pues un tremendo cuentazo en realidad, porque cualquier persona que empiece a investigar, que tiene dos dedos de frente, se va a dar cuenta pues de que están engañados. Tenemos otra publicación más y esta vez es de Ricardo Morán. Dice ahí, si estás de acuerdo con el aborto, no abortes tú. Si no quieres que otras personas aborten y no te importa meterte en su vida, convéncelas de que no aborten. Pero no hagas que el aborto sea ilegal. Hacerlo ilegal no hace que aborten menos, solo hace que mueran más mujeres. ¿Qué puedes compartir de esto, Silvana? A ver, esa forma de conjugar el verbo allí. Lo que pasa es que hay una manipulación tremenda. A ver, cuando una mujer sale embarazada, con el drama que se vive después de una violación, tras un evento tan horrible que puede ser una violación, aquí hay dos víctimas. Una que es la mujer y la otra que es invisible, porque no la ven. Pero esa persona que está en formación, ese embrión que está en formación, es un ser humano que solamente necesita tiempo para que lo veas. Las personas defienden un derecho, que es el derecho de la mujer a vivir una vida que no la traumaticen con el niño que van a hacer, que es producto de una violación. Pero un trauma no sana otro trauma. Es decir, la mujer no se va a destraumar porque la trauma el aborto. Esto es algo que se tiene que aclarar y que la gente tiene que entender. Ahora, con respecto al comentario de Ricardo Morán sobre el hecho del aborto seguro, que es lo que hablábamos hace un ratito antes de entrar al programa, el aborto jamás va a ser seguro. El aborto siempre va a dejar secuelas en la mujer, tanto físicas como psicológicas. Hace unos días apenas, en Nueva York, han sentenciado a 10 meses de cárcel a un médico que practicó un aborto legal y mató a una mujer. De 40.000 abortos que había practicado, este ha sido el caso que se le ha denunciado porque murió la mujer. Creo que en Argentina también pasó sí, algo también. similar. Es decir, el aborto siempre va a ser un atentado contra la mujer. Lo que pasa es que el hecho de que no fallezca en el procedimiento no significa
que no va a tener un daño permanente. Entonces, decirle a la población, un comunicador, un influencer o una persona que tiene acogida en los medios, decirle a la población que las mujeres pobres están condenadas a la muerte porque el aborto es ilegal en el Perú, es decir una gran mentira, porque en principio como sociedad no deberíamos de plantearnos el hecho de que una mujer pobre aborte. El Estado debe de crear formas, políticas públicas que incluyan a los ciudadanos, porque aquí hablamos de dos ciudadanos, no solamente de uno, y como dije, el hecho de que sea invisible este otro ciudadano no significa que no exista. El hecho de que no lo veamos no significa que no exista. Y no es una percepción, es una realidad. Está vivo, ese ser humano está vivo. Y la mujer necesariamente tiene el derecho de ser acogida por la sociedad. Nosotros tendríamos que tener una reflexión profunda sobre qué hacemos cuando nos enteramos que una mujer ha salido embarazada. Ya te metiste en un problema. Es lo primero que decimos, hay que cambiar eso. Yo sé que es difícil para algunas personas que están atravesando momentos duros, económicos, pero como sociedad tenemos que cambiar un poco el chip. La vida es una constante oportunidad. La vida se abre paso. Y como la vida se abre paso y como decíamos, es una oportunidad para siempre y constantemente ser mejores. Tenemos una última publicación y esta es del columnista Juan Carlos Tafur en el diario El Comercio. Dice, no es una lucha por la vida. Muy pocos de quienes enarbolan esa bandera deben creer efectivamente que estamos ante un acto de resistencia contra el progresismo moral que busca despenalizar el aborto. La situación de las mujeres en el Perú, que es terrible, puede empeorar. Bastaría que accedan al poder político los fundamentalistas de la moral cristiana que se han expresado recientemente en la denominada Marcha por la Vida. Quisiera sus palabras finales ya, porque estamos con el tiempo. Comenzamos contigo, Aldo. Bueno, nuevamente este es un claro ejemplo de utilizar el lenguaje performativo, es decir, la calificación de fundamentalista, moral, religioso, reduciendo el marco de discusión a temas que son fácilmente atacables. Cuando esto es un tema abierto, no es necesario una bandera religiosa o un color político, es simplemente el primer derecho, el derecho a la vida, que está recogido en todas las constituciones. El segundo punto que quisiera remarcar es que de todo lo que se ha estado publicando en las redes sociales, un tema que de repente podríamos también nosotros mejorar, muy aparte del tema de las redes, que incidamos con más fuerza. Si nosotros somos los que tenemos la marcha más masiva en Latinoamérica, imagínense si cada uno de los integrantes de esta marcha empezáramos a replicar tweets, a replicar posts en el Facebook o a través del WhatsApp, el alcance sería muchísimo mayor, pero como que nos quedamos ahí. Y por otro lado tenemos la batalla académica cultural, que es a través de las universidades, es decir, los profesionales que están insertos en la cultura y en los medios de formación de las nuevas generaciones profesionales, que tanto se comprometen para estar desde sus cátedras proponiendo estos debates y abriendo más la luz de la verdad. Y el tercer punto que yo quería reclamar era de que tal vez podríamos hacer nuevas campañas a futuro. Es decir, si bien es cierto el derecho a la vida concebido es el primer derecho y del cual van a salir todos los derechos que sigan a continuación para la persona humana, de repente nuestros discursos deberían tener un poco más de contenido. Porque si bien es cierto nosotros defendemos el derecho a la vida, eso también incluye, pero deberíamos mencionarlo, el derecho a la vida de que una mujer no sea violada. El derecho a la vida de que una mujer no sea golpeada y violentada. El derecho a la vida de mucha gente pobre que vive con condiciones paupérrimas y a la justa está sobreviviendo. Ellos también tienen un derecho a la vida. Claro, la defensa de la vida en todas las etapas. En todas las etapas, pero deberíamos decirlo un poco más, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente esta marcha por la vida es por la vida del concebido, pero también por la vida de las mujeres violentadas, y hacíamos una campaña en favor de la chica de Villagreda y otras más? Entonces, como que damos a entender pues que nuestra lucha por la vida es una lucha en general, en completo, y no caeríamos en el saco en el cual nos están metiendo en el lenguaje performativo de esta guerra cultural, de reducirlo al tema de concebido, que ellos le dicen feto despectivamente, y en el tema religioso, moral religioso. Tus palabras finales, Silvana. Sí, lo que pasa aquí es que hay que recordar que la Marcha por la Vida, acá hay una ley, que es la 27654. El Estado peruano aprueba esta ley
para defender y para recordar el Día del Niño por Nacer. Es decir, que esto inicia con la acción concreta de la defensa del niño por nacer, pero como bien dice Aldo, hay toda una serie de aspectos de aristas frente a la vida. O sea, hay una serie de cosas ahí que yo también comparto con Aldo. Sin embargo, es bien importante recalcar que ese tuit o lo que acabamos de ver del señor Tafur es bastante pernicioso, porque si él dice que son fundamentalistas morales, los defensores de la moral cristiana fundamentalista, a ver, señor Tafur, el Estado peruano en su artículo número 1 y en su artículo número 2, entonces también es fundamentalista y moral no sé qué, cristiano. Es que no, es que esto es una cuestión cívica. Esto es una cuestión de derechos humanos. O sea, no estamos hablando de una moral cristiana católica, que la Iglesia católica o que la Iglesia evangélica defienda valores que son supremamente importantes. No quiere decir que, por ejemplo, como dijo Aldo, como dijo este señor Ricardo Morán en Facebook también, y lo puso en el Twitter, colgar una pancarta en un colegio público es inaudito, porque el Estado no puede apoyar a organizaciones religiosas, ya que es un Estado laico. A ver, pero entonces tampoco podríamos apoyar, como dijo también Aldo hace un rato, una marcha anticorrupción o una marcha en defensa de la mujer, porque también la Iglesia, si lo apoya, entonces el Estado no lo puede apoyar. ¿Me dejo entender? O sea, es totalmente contrario a la lógica, y es importante que los comunicadores que entienden no se queden callados, porque también hay de los comunicadores que entienden y simplemente por no tener anticuerpos o generarse problemas se quedan callados, y entonces esta corriente sigue avanzando, ¿no? Es importante que la gente se ponga de pie y hable claramente sin miedo ni temor. Doctor Linares, sus palabras finales. Gracias. Sí, parece que Juan Carlos Tafur, y no solamente en el tuit, sino en un artículo el día de hoy, sigue los pasos de Álvarez Rodríguez. Álvarez Rodríguez se manifestó mediante el diario La República en contra de la marcha o el movimiento Con mis hijos no te metas, equiparando a la marcha del Ku Klux Klan o al Ku Klux Klan. O sea, semejante barbaridad, una tontería, pero es simplemente decir algo al aire sin ningún fundamento. Bien, lo mismo hace Juan Carlos Tafur. Juan Carlos Tafur dice que nosotros incentivamos la violencia contra la mujer. Por favor, o sea, ¿de dónde? ¿Por dónde? Entonces, ¿es malintencionado o es medio escaso? No sé, yo creo que es lo primero. Bien. Es totalmente pues penoso esto, ¿no? Y no solamente estamos hablando ante falacias, sino mentiras totalmente directas, ¿no? Lamentable. Parece que el comercio ha cambiado de director, pero no de columnistas, ¿no? Y parece que quieren seguir en el mismo derrotero de no vender. Mantiene esa línea en los mensajes, ¿no, María Luisa? Nos vamos, tus palabras finales. Sí, simplemente recordar a la opinión pública que absolutamente todas las leyes que se han dado en todas las naciones en el mundo están basadas en principios, y los principios están basados en fe. Que no les duela, que sepan también, nuestra nación tiene una ley de la libertad religiosa. Primeramente eso, pero no es fanatismo, sino más bien es respeto a la Constitución, respeto al Código Civil, al Código Penal de nuestra nación. No es una opción. Y qué mejor oportunidad para las familias, porque si estamos buscando erradicar la violencia, estamos buscando erradicar la corrupción, esta es la oportunidad. No hay entidad más importante en el mundo para un Estado que defender a la familia. Es a través de la familia, aliada al colegio, a la educación, que es donde van a fortalecer los valores y los principios que nuestra sociedad necesita, que ha perdido, pero que podemos rescatar. Así que el mensaje es ese. Y además que no hay acto más violento de aquel que
es el de acabar con la vida del concebido, del ser más vulnerable que existe en el planeta. Nosotros de esta manera vamos terminando. Agradezco a todos los invitados por acompañarnos en esta tarde y estaremos pues con un nuevo tema compartiendo con ustedes en el próximo programa. Un saludo muy especial a todas las madres. Este domingo es el Día de la Madre, a todas aquellas mujeres que nos dijeron sí a nosotros y es por eso que estamos aquí, y aquellas que también le dijeron sí a sus niños que están desarrollándose dentro de su vientre. Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa.